Malay, thank you for joining The Spectator. December marks 1 year since you took office. Inflation in Argentina was rising at 1% per day. Living standards had collapsed, and the country was on the brink of hyperinflation. That was the story of 1 year ago. What is Argentina's story today? Bueno, la historia argentina hoy es que de pasar de una inflación del 54% mensual en mayoristas, que implica anualizado 17.000%, hoy el último dato de precios mayoristas es 1,2%, que es el equivalente a 15% anual. Al mismo tiempo, si lo tomamos en la inflación al consumidor, tuvimos una inflación del 2,7%, pero hay 2,5% que es una inflación inducida. Quiere decir que la verdadera inflación está viajando el 0,2% mensual, que es algo así como 2,5% anual. Por lo tanto, digamos, estamos teniendo un éxito enorme en materia de reducción de la inflación. En ese sentido, también nos decían que si nosotros aplicábamos un programa de estabilización muy duro, íbamos a tener costos enormes en términos de actividad, en términos de empleo, en términos de salarios y en términos de pobres e indigentes. En términos de actividad, el indicador mensual de la actividad económica, que es una proxy del PBI, pero en términos mensuales, en el mes de agosto, desestacionalizado, alcanzó los mismos niveles que diciembre. Por lo tanto, vamos a terminar el año con un PBI más alto que el que teníamos cuando asumimos. Al mismo tiempo, no ha habido una pérdida sustancial de empleos, pese a los fuertes recortes que hicimos en el sector público, ya sea echamos cerca de 50.000 empleados públicos, dimos de baja cerca de 200.000 contratos y por otra parte, hoy los salarios reales y las jubilaciones están en niveles similares a lo que había en noviembre, es decir, previo a que nosotros asumiéramos. Y como además el tipo de cambio, el precio del dólar está en los mismos niveles que cuando asumimos, en realidad un poco más bajo, eso significa que el salario promedio en Argentina pasó de $300 mensuales a $1.000 mensuales. Y por otra parte, digamos, mi nivel de imagen y el nivel de imagen del gobierno, de la gestión, están en los mismos niveles de que cuando asumimos. Por lo tanto, usted sabe que los niveles de aprobación y de imagen, el momento más alto que tiene un político es cuando inicia. Y nosotros estamos teniendo estos niveles de imágenes, digamos, pese a haber hecho el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Nosotros hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, 5 lo hicimos en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Y el ajuste en el Tesoro lo hicimos durante el primer mes de gobierno. Y no solo eso, sino que además eso implica que Argentina entonces es solvente, que Argentina puede repagar su deuda. Y eso se manifestó en que el riesgo país de 3.000 puntos básicos haya caído a 720. Y yo estoy como convencido que Argentina, más temprano que tarde, llegará a ser investment grade. Ya nos elevaron la calificación a CCC. Y yo creo que vamos a poder llegar a ser investment grade porque nuestro compromiso con el ajuste fiscal es inquebrantable. Hemos tenido que tomar decisiones muy impopulares. Sin embargo, el Congreso, digamos, parte del Congreso nos intentó romper el equilibrio fiscal y gracias obviamente a nuestros legisladores y a los aliados, digamos, del gobierno, hemos podido defender esos vetos y eso ha generado en los últimos 45 días una euforia fenomenal sobre Argentina, un cambio de humor y de hecho yo no hago estimaciones, pero por ejemplo JP Morgan considera que Argentina el año que viene podría estar creciendo el 8,5%,
sería el registro más alto por lo menos de los últimos 15 años. No solo eso, sino que además todo el mercado está alineando sus expectativas que el año que viene la inflación estaría viajando a niveles entre el 1 y el 2%, con lo cual también sería un avance enorme. Y bueno, nosotros además esperamos que con las mejoras en las condiciones financieras del país y los mejores números fiscales, eso permita que se nos abran los mercados. De hecho, no estamos tan lejos, estamos a 120 puntos básicos de que se nos abran plenamente los mercados y eso nos facilitaría levantar las restricciones cambiarias y yo creo que ahí la aceleración de todas las variables macroeconómicas permitiría no solo recomponer los números, sino que permitiría fuertes aumentos en los grados de inversión y bueno, esperemos que, digamos, lo más pronto posible podamos acceder y ser dignos de la categoría de Investment Grade. You have spoken at length in interviews and speeches about how you discovered libertarianism and about who has shaped your beliefs: Hayek, Friedman, Mises, Rand. These are your teachers, the people who have given you a blueprint to pursue freedom. But what I've wanted to ask you for some time now, since you took the political stage, is what attracted you to their ideas in the first place? World leaders talk about freedom all the time. They so rarely give power back to the individual. And I want to know what compels you to pursue those kinds of policies. Why aren't you taking power for yourself? Why are you returning it? Porque soy un verdadero liberal libertario. Yo sí soy liberal. Yo entiendo al Estado como una máquina opresora, destructora de derechos, destructora de la libertad. Yo entiendo a los impuestos como un robo, al Estado como una banda criminal organizada y básicamente es muy bueno el punto que levantas, Kate, porque cuando hay una entrevista que yo le doy a uno de los mejores periodistas de Argentina que se llama Alejandro Fantino, y él me pregunta justamente esta cuestión. Y una de las cosas que yo le planteo es la diferencia entre el político convencional y un outsider, como es mi caso. Y el político tradicional te pide el voto para que le des el poder a él, para que él transforme tu vida en lo que él cree que es lo mejor. Eso a Friedrich von Hayek lo espantaría, digamos, o sea, de hecho eso está bien plasmado de manera magistral en su último libro que se llama La fatal arrogancia. En cambio, ¿qué era lo que yo decía en campaña? Y lo estoy haciendo efectivamente, que yo pido el voto para devolverle el poder a la gente, para que la gente pueda ser los arquitectos de su propio futuro, donde vos puedas apropiarte del fruto de tu trabajo y pagar los costos de tus decisiones también. Y si vos te fijás, la mejor forma de ver si yo le devolví o no el poder a la gente es ver si yo achiqué o no el Estado. Y yo achiqué el tamaño del Estado en un 33%, un tercio. Es decir, le devolvimos a la gente además 15 puntos del PBI, que básicamente el Estado se lo robaba al sector privado vía emisión monetaria. El gobierno anterior se había ido con una emisión monetaria de 13 puntos del PBI, cuando la demanda de base monetaria eran 2,5 puntos. Entonces, pero eso es porque yo creo en la libertad, yo creo en los individuos. Es decir, y además, aún suponiendo que yo no creyera en los individuos, la tarea de la planificación es literalmente imposible, porque implica tener un conocimiento perfecto de las preferencias de cada uno de los individuos presentes y futuros. Digo, la única forma de poder hacer esa tarea
es siendo omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, omnisciente para, digamos, ser consciente de todo, omnipresente para ser consciente del pasado, del presente y del futuro, y omnipotente para hacer, digamos, todo lo que vos quieras y lo puedas hacer en cualquier momento del tiempo. Y eso, para esa definición, vos deberías ser Dios. Y si hay algo que me queda claro, es que los políticos no son Dios y que lejos de, o sea, y esto más del lado austríaco viene del lado del public choices, los políticos responden a sus propios intereses, no a los intereses de la gente. Los intereses en general, digamos, del político es tener poder, poder acumular dinero, poder tener cosas que no tendrían en condiciones normales de mercado y, digamos, y además les gusta detentar el poder y lo único que le importa es el poder y es la próxima elección y después de la próxima elección en su término de preferencia es la que le sigue. O sea, qué sé yo, en el 25º lugar quizás les preocupa en algo la gente. Entonces creo que eso tiene que ver con que yo verdaderamente soy liberal libertario. Es muy importante también esto, cómo uno define el liberalismo, ¿no? Yo suelo usar una definición de nuestro máximo prócer de la Ciudad de la Libertad, el profesor Alberto Venegas Lynch hijo, que tiene una definición muy alineada con la definición que había dado John Locke, que es el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Digo, todos adherimos a eso, digamos, sería muy difícil no adherir a eso. Basado en el principio de no agresión, algo que también todos adherimos, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, cuando nosotros diseñamos las políticas, más allá de que, digo, de que yo sea economista y que sea especialista en crecimiento, el eje central es un eje de índole moral. Entonces, cuando vos cobrás los impuestos es una rémora de la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? Digo, estamos de acuerdo que la esclavitud es un espanto. Bueno, la esclavitud es impuestos al 100%. Es decir, vos trabajás y se apropian de todo el resultado de tu trabajo. Y no solo eso, sino que además te quitan la libertad, porque eso no lo harías voluntariamente. Entonces lo hacen a punta de pistola, con lo cual además eso tiene violencia. Y si vos no respondés, te matan. Digo, bueno, por eso falla el socialismo sistemáticamente, falla el socialismo porque al no respetar el derecho de propiedad es imposible hacer cálculo económico y entonces el sistema anda a la deriva. Digo que básicamente esa es la contribución que hizo Ludwig von Mises en su libro Socialismo. Entonces, abrazar las ideas de la libertad también es un resultado no de la mera enunciación de la libertad, sino además conocer los fundamentos de que saber de qué hablamos cuando hablamos, que eso es un tema no menor. All eyes have been on Argentina since you took office, but never more so than in the past few weeks. You were the first world leader to meet with President-elect Trump. I'd like to start by asking who from Team Trump extended the formal invitation for you to go to Mar-a-Lago. Eso fue gestionado en coordinación con mi canciller. Y la verdad que ha sido una experiencia fabulosa. Me han pasado cosas que jamás me hubiera imaginado en mi vida. Y digo, yo soy un señor grande ya. Y yo, por ejemplo, miraba todas las películas de Sylvester Stallone, digamos, o sea, me vi todas las Rocky, me vi todas las Rambo, me vi, digamos, por ejemplo, Cobra, me vi Escape a la Victoria. Digamos, he sido un intenso seguidor de Stallone y que, digo, Sylvester Stallone, digamos, me reconociera, era una cosa que verdaderamente no podía creer. En realidad, todos los funcionarios que van a ser funcionarios de Trump, todos me conocían. Además, tengo una relación maravillosa con verdaderamente el Edison de la era moderna, el Miguel Ángel de la era moderna, el Leonardo da Vinci de la era moderna, que es Elon Musk, que es verdaderamente una inteligencia superlativa y para nada convencional, a quien admiro enormemente. Por lo tanto, o sea, digamos, y la posibilidad también de interactuar
con el presidente electo Donald Trump, digamos, quien además tuvo, no solo me dieron un lugar muy importante en esa reunión porque me permitieron exponer, sino que además tuvo palabras muy elogiosas para con mi discurso y para con las cosas que estamos haciendo en Argentina, haciendo Argentina grande nuevamente. May I ask on that point, you are making Argentina great again by slashing tariffs, by rolling back the state. Donald Trump is threatening to hike tariffs. Did you have the opportunity to tell him what a bad idea that is? Es que, si usted me lo permite, eso es parte de la deformación que hace la prensa. Yo tengo artículos de mi vieja vida, digamos, de mi anterior vida, cuando me dedicaba a trabajar de economista y a escribir artículos académicos, donde básicamente esto uno lo tiene que entender con lo que fue el problema de la crisis subprime, con lo que era lo que se llamaba el problema del saving glut, con lo que se llamaba el problema del desequilibrio global, donde China tenía un superávit de cuenta corriente enorme, Estados Unidos un déficit de cuenta corriente enorme y Europa estaba neutro. Y una de las cosas que pasaba es que Estados Unidos trabaja con tipo de cambio flexible y controla la tasa de interés. Entonces, dado que China mantenía fijo su tipo de cambio, Estados Unidos no podía percibir que su política monetaria estaba laxa. Y como consecuencia de ello, a partir de eso apareció el problema de las hipotecas, la crisis subprime. Y cuando el mundo se asustó por lo que había generado, hubo una corrección cambiaria, China, apreció su moneda. Sin embargo, ese proceso después, cuando el mundo salió adelante, se detuvo. Y entonces lo que le pidió Donald Trump a China fue que revisara su política monetaria, que dejara de fijar el tipo de cambio, que dado que es un país grande, importante y como juega en las reglas del comercio internacional, le pidió, que su política monetaria fuera acorde a eso, que liberara su tipo de cambio, de modo tal que, no exportara sus desequilibrios al resto del mundo, siendo una economía tan pero tan importante. Y China decidió no modificar su política cambiaria, lo cual tiene todo su derecho porque es un país soberano. Bueno, la respuesta de Trump a eso fue, bueno, si vos no corregís tu política cambiaria, él decidió corregir ese problema vía, tarifas, pero eso no es... Point, this is so interesting because Donald Trump has said that China is going to have higher tariffs. He has suggested in his campaign that he could be looking at import tariffs on lots of other countries. Many of his supporters say he's exaggerating, it's a negotiation, let him get on with it. And I think what's so interesting here is that there does seem to be a mixed libertarian case for Donald Trump. On one side, tax cuts, deregulation, freedom of speech. On the other side, tariffs and protectionism, which many classical liberals are nervous about. You are the libertarian. You have the biggest platform in the world, and you are making the pro case. And I'm interested to hear more why about you're not so concerned about that second camp. A ver, primero lo que yo pondero de manera importante y más acentuada en el caso de Trump es que él entiende quién es el enemigo. Él entiende que el wokismo es el enemigo, él entiende que el enemigo es el socialismo, él entiende que el enemigo es la intervención del Estado, el enemigo es el Estado. Y eso Trump lo entiende a la perfección. Cuando usted escucha sus discursos, eso, queda muy claro. Ese es el primer punto. El segundo punto, de vuelta, yo creo, desde mi punto de vista, que, por ejemplo, todas las acusaciones que le hicieron sobre los aranceles a China son incorrectas. O sea, son incorrectas. Por lo tanto, yo no tomo ese punto. Por lo tanto, me parece que
uno debería tratar de comprender cómo funciona el sistema. Aparte yo le voy a decir algo. Hay muchos liberales libertarios que son muy críticos de lo que hago yo. Entonces, por ejemplo, hay liberales libertarios que me condenan fuertemente por no haber levantado el cepo en el primer día, que son las restricciones del mercado de cambios. Ahora, si yo hacía eso en el primer día, yo generaba una hiperinflación y en enero ya me hubieran echado, hubiera vuelto los populistas al poder con toda una economía destruida, aprovechando el rebote, y se hubieran quedado por lo menos 20, 30 años más. Entonces yo, por ejemplo, digo, yo soy liberal libertario, pero yo no soy liberal libertarado. O sea, porque básicamente no solo miro el problema de flujos, miro el problema de stocks, y además en mi proceso decisorio tengo que incluir restricciones políticas y restricciones de tiempo. Entonces, si vos liberás el cepo el primer día, mirá la situación que tenía Argentina. Tenía 4 bases monetarias venciendo a un día, o sea, con lo cual eso me hubiera llevado a quintuplicar la cantidad de dinero en un día. ¿Te imaginas que eso es un desastre? Tenía un sobrante monetario que era el doble del Rodrigazo, con lo cual tenía una presión inflacionaria subyacente por los controles de precios de 1200%. ¿Vos te imaginás si yo hubiera hecho eso el primer día? No solo que hubiera estallado la hiperinflación y hubiéramos ido sin lugar a dudas a niveles del 17.000%, no solo eso, sino que además la cantidad de pobres hubiera saltado a 95%, con lo cual se hubiera dinamitado la sociedad y con lo cual en enero no estábamos más, sino que además se hubiera roto la cadena de pagos porque parte de las deudas que tenía el Banco Central era con importadores por 50.000 millones de dólares, con lo cual se nos hubieran quebrado las importaciones, por lo tanto el nivel de producción se hubiera derrumbado, ¿sí? Entonces, en un contexto donde hubiéramos caído en default, porque tampoco hubiéramos podido pagar los 25.000 millones de dólares de deuda con el exterior que teníamos y tampoco la deuda doméstica. Entonces, I'd like to expand on this point about debt, not just in Argentina, but around the world. As post-COVID, so many countries seem to think that we are in a new spending era. You've just seen Giorgia Meloni, Prime Minister of Italy, and in many cases in Europe, some countries are moving to the right, but the UK is the exception. The Labour Party won an overwhelming majority in Britain over the summer. One of the many reasons for that is that public services are crumbling, and there's a consensus growing that more spending, more money needs to go into the state, and this is happening. How optimistic are you for the UK and other countries that pursue this, that this time it'll be different, one more insurgence of cash will fix the state? No, nosotros somos la prueba que eso no funciona. Tenemos 123 años de historia para demostrar que eso no funciona, que el Estado no es la solución, que el Estado es el problema, y que pretender arreglar los problemas por la vía violenta, que es el Estado, porque nadie paga los impuestos voluntariamente, el remedio es peor que la enfermedad. Por lo tanto, yo lo único que puedo hacer es contar la experiencia argentina, explicar cómo se arreglan los problemas desde la perspectiva libertaria, pero después los países son soberanos y, digamos, yo no me voy a poner a opinar sobre, digamos, la política de otros estados. Es un problema de otros estados, es un problema de los individuos que viven en esos estados entonces yo no tengo por qué involucrarme. Yo lo que sí puedo contar es que en Argentina esas ideas colapsaron y han hecho que de ser el país más rico del mundo a fines del siglo XIX, Argentina pasó a estar en la mitad de la tabla y se venía cayendo mal. Bueno, nosotros hemos empezado a revertir ese proceso de decadencia y estamos sentando las bases para que Argentina vuelva a ser grande nuevamente. Hemos hecho no solo, digamos, lo que hemos hecho en materia de estabilización, con un ajuste nunca visto en la historia de la humanidad, sino que además
sin que fuera recesivo. Eso es lo que muestra que en el sector público es la enfermedad. Si un cuerpo tiene, digamos, no sé, algo que, digamos, que le está causando una, no sé, un virus, una bacteria, digamos, uno saca el virus, la bacteria, digamos, o sea, un parásito. Sacás al parásito, no a la persona, digamos, o sea, no, digamos, alimentás el parásito. Entonces, si alimentás el parásito, digo, vas a terminar mal. El Estado no produce nada, el Estado solo destruye, porque no produce nada, no genera nada y consecuentemente, digo, todo lo que gasta antes se lo sacó a alguien. Entonces, digo, eso y en nuestra experiencia, digamos, queda claro, sacamos al Estado del medio, digamos, las cosas funcionan mejor. Es más, le voy a contar más, la reforma estructural más grande de la historia argentina la había hecho Carlos Menem. Y la reforma que nosotros hicimos en los primeros 6 meses es 8 veces más grande que la de Menem. Todos los días quitamos regulaciones y no solo eso, sino que además nos quedan 3.200 reformas pendientes. Ya subimos 90 puestos en términos de libertad económica. Argentina hoy se parece institucionalmente a Alemania, a Francia, Italia, sino que nuestro objetivo es ser el país más libre del mundo. Y no voy a descansar hasta que logre eso. Así es que prepárese porque vienen más reformas, Kate. Speaking of freedom, and you use the words sovereignty, we've been talking about the principles of classical liberalism. And one of those core principles is the right to self-determination. And I wonder how you reconcile this when it comes to the Falkland Islands, or what you would call the Islas Malvinas, when at the last referendum, 98% of those voters said they wanted to remain British. Bueno, nosotros tenemos un reclamo, consideramos que existen fundamentos para sostener que las Islas Malvinas son argentinas. Y nosotros buscaremos por la vía diplomática tratar de recuperarlas. Entonces, en eso nosotros, acorde a criterios establecidos internacionalmente, es un territorio que pertenece a la Argentina. Entonces nosotros seguiremos trabajando inclaudicablemente en el plano diplomático para recuperarlas. O sea, eso es... a ver, de vuelta, yo puedo tener a mí la gente en Argentina me votó para que le arregle los determinados problemas. O sea, yo hice una propuesta de gobierno, mi propuesta de gobierno fue clara y la eligieron, pero yo entiendo que vivo en un mundo donde hay países, o sea, yo soy anarcocapitalista, pero eso es en términos filosóficos, en términos, usted lo señaló muy bien recién, pero en términos de la vida real, estoy oscilando entre un liberal clásico y un liberal minarquista. Entonces, y como parte de esa agenda donde reconozco que existen países, reconozco a la Argentina como país, que además es el país donde yo nací, además es el país donde los argentinos me eligieron para ser presidente y yo, digamos, o sea, tengo, digamos, en ese contexto reconozco, digamos, las Islas Malvinas como argentinas y por eso, digamos, voy a hacer todos los esfuerzos diplomáticos para recuperarla. Y es parte, digamos, de mi política. O sea, mi política, además yo fui muy claro con mi política, digamos, en la campaña electoral, ¿no? Porque la campaña electoral estaba muy bien definida en 3 bloques. Hay un bloque económico que era la motosierra, que era la reducción del gasto público. Usaba un dólar, que en realidad era... Very famous chainsaw. Sí, la motosierra está siendo tremendamente conocida. La estamos exportando por todos lados y el afuera. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo!
Pero no solo eso, digamos, en el plano monetario propusimos la competencia de monedas y eso ya está empezando a ocurrir. En el plano de la seguridad dijimos que el que las hace las paga y Argentina eliminó los piquetes, o sea, con lo cual, digamos, o sea, y los indicadores de violencia y de crímenes están cayendo fuertemente. Y también fuimos muy claros y muy determinantes en nuestra política internacional en alinearnos con Estados Unidos e Israel. Por lo tanto, digo, a usted le puede gustar o no, digamos, mi propuesta. Lo que no puede decir es que no soy consecuente con la misma. Es decir, entonces, bueno, parte, digamos, de mi agenda internacional es intentar recuperar las Islas Malvinas por la vía diplomática. You have spoken glowingly in the past about philosopher Adam Smith, about former Prime Minister Margaret Thatcher, and I'm curious if there are other parts of British culture, or perhaps you'd like to expand on those two people, that you resonate with and that inspire you. Los Rolling Stones. Sí, amo a los Rolling Stones, amo a los Rolling Stones, amo. Es más, hace unos días vino el ex primer ministro Boris Johnson, que tuvimos una muy hermosa charla, digamos, de la cual yo aprendí mucho de algunas experiencias que él me contó. Fue una charla muy gratificante. Y también, digamos, manteníamos un excelente nivel de diálogo con Cameron, que también me parece una persona brillante. Y con los dos he hablado acerca de Mick Jagger y que yo quería conocer a Mick Jagger. Así es que cuando mis obligaciones me lleven por Inglaterra, espero tener el honor y el placer de conocerlo a Mick Jagger. Obviamente que también me gustaría conocer a Keith Richards. Después, o sea, por ejemplo, también tengo la colección completa, no solo de los Rolling Stones, sino, digamos, la de los Beatles también. Por lo cual, digamos, para mí es muy interesante. Después hay algo que también me acercó mucho a la cultura inglesa, fue Lord Byron, en especial con la lectura del Don Juan, que me pareció una cosa verdaderamente sorprendente. De hecho, digamos, cuando yo me compré el libro, tenía en inglés y en español. Y cuando lo leía en inglés me gustaba muchísimo más que leerlo en español. Digamos, obviamente que también digamos, el acercamiento vía Shakespeare. Así es que hay muchísimas cosas que me generan un gran atractivo, digamos, del caso inglés. Digo, al margen de que han inventado el fútbol, lo que pasa es que nosotros somos los mejores. Those are fighting words. We don't have to go down that path. No voy a pelear. Nosotros somos mejores. No fight to be had. Okay, we'll take it outside. Very quickly on Boris Johnson, you met with him recently, as you said. What was the most interesting piece of information or story he shared with you that you can tell our readers? He, of course, used to edit The Spectator magazine. No, digamos, él me trajo su libro y estuvimos hablando de economía. Estuvimos discutiendo del enfoque filosófico. Naturalmente él está más cerca de ser un liberal clásico y obviamente que cuando yo me pongo a discutir en términos filosóficos soy, digamos, claramente un anarcocapitalista y, digamos, y después la discusión, digamos, se vuelve acerca de las restricciones que uno puede tener que estar enfrentando, que hace que lo alejen de su ideal o no. Digamos, en general a mí me gusta mucho cuando tengo la posibilidad de charlar con otros líderes, es tratar de internalizar las restricciones que enfrentan. The battle for freedom is relentless, President Milei. How do you wind down? Relaja, ¿qué es eso?
No me relajo nunca, digamos, trabajo todo el día prácticamente. Es más, de hecho, a mí me gusta trabajar mucho más en Olivos porque me levanto a las 6 de la mañana, me baño y a las 7 de la mañana ya estoy en el escritorio trabajando hasta las 11 de la noche. Disfruto mi trabajo, disfruto de cortar el gasto público. Amo la motosierra. Disfruto enormemente mirando los tweets del ministro Sturzenegger desregulando. Es más, le voy a contar una anécdota que le va a resultar divertida. Estaba en una reunión bilateral con Modi y entonces le cuento que nosotros quitamos regulación. Digo, el ministro Sturzenegger es un ministro que me llena de alegría porque es el ministro de desregulación. También, digamos, mi otro ministro que me genera mucha alegría es el ministro de Economía cortando el gasto público. Entonces le digo que el ministro Sturzenegger quita entre 1 y 5 regulaciones por día. Y le digo, y hoy, digamos, quitó 4. Y lo más interesante, creo que el ministro Sturzenegger no me corrigió, porque si yo hubiera sabido bien el número, probablemente me hubiera puesto a festejar arriba de la mesa. Porque no había quitado 4 regulaciones, había quitado 44. Es decir, le puedo asegurar que si me hacía la corrección, yo me ponía de pie, iba y le daba un abrazo a mi ministro, porque, digamos, o sea, era un nivel de alegría que me resultaba hasta difícil de asimilar. Eliminar 44 regulaciones en el día es un placer indescriptible. Vale, voy a contar otra anécdota. Hay un consultor muy popular que dice que efectivamente él cree, digamos, en mi compromiso con el equilibrio fiscal. Y le dicen, ¿por qué? Porque disfruta de cortar el gasto público. O sea, a mí me encanta. Yo experimento placer recortando el gasto público, sacando el Estado del medio. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque siento que somos más libres, que le estoy devolviendo la libertad a la gente. Y no es que la libertad es buena cuando estoy del otro lado del mostrador y quiero ser libre. No, cuando estoy de este lado, opero como si fuera un topo adentro del Estado. We've mentioned a lot of fellow world leaders in our conversation, and you were recently at the G20 where you had a meeting with President Xi to talk about expanding potential trade relations. And I'm curious, when you meet people from the complete opposite end of the political spectrum, libertarian, authoritarian, how do you go about having those conversations? Do you just have to be a pragmatist? ¿Cuál es mi trabajo hoy? Presidente de Argentina. Indeed. Y yo me tengo que ocupar de defender los intereses de los argentinos y mejorar la calidad de vida de los argentinos. China es el 15% del comercio de Argentina. Es un socio comercial enorme. Y no solo eso, sino que además, que esto es muy importante, la complementariedad es enorme. Es decir, digamos, con China, digamos, tenemos el Hertzsche-Röchling perfecto, o sea, digo, que es un modelo de economía internacional real, que es el que describe el comercio. Por lo tanto, o sea, es un socio natural en esos términos. Y yo le voy a decir algo. A mí me sorprendió gratamente la forma en la cual China trabaja con otros países. O sea, es un socio, digamos, muy amigable, que no pone ningún tipo de condicionamientos y que lo que le preocupa es hacer negocios con el país, o sea, pero negocios legítimos. Entonces, la verdad es que permite mejorar los niveles de comercio de Argentina en una complementariedad natural. Es un socio que, digamos, comercial que no molesta, que no interfiere. Yo, digamos, la verdad es que le puedo asegurar, estoy sorprendido. Estoy sorprendido por la forma respetuosa con la cual nos han tratado. Es decir, al mismo tiempo que también estoy profundamente feliz por el trato que nos da el Partido Republicano en Estados Unidos.
President Milei, how has the presidency 1 year on changed you? Yo creo que ninguno. Digo, sigo siendo, básicamente la misma persona. Nada más que enfrento algunas restricciones de movilidad. Digamos, antes podía ir y moverme por la calle sin ningún tipo de problemas. Bueno, ahora salgo con seguridad porque, digamos, o sea, porque mi responsabilidad y el protocolo exige eso. Entonces, eso es lo único que ha cambiado. Digo, cualquiera de las personas que me conocen saben que soy exactamente, digamos, en esencia el mismo. Después están las evoluciones propias de la persona. Digamos, antes leía y escribía más, ahora claramente tengo una agenda un poquitito más complicada que hace que no tenga tanto tiempo para leer, pero no ha cambiado la esencia. I wondered if seeing the inside of government, being at the heart of the beast, indeed made you more libertarian. Infinitamente más. Le voy a contar una anécdota que es muy divertida. Y festejo su pregunta grandemente. Un día ya había sido elegido diputado, llevaba unos meses como diputado y igual aclaro, toda mi carrera política la hice en 3 años. O sea, fui diputado y 2 años después llegué a presidente. Y ahora llevo 1 año como presidente. Entonces llevaba 2 o 3 meses como diputado y entonces me hace una entrevista un periodista y me dice, bueno, ahora que usted es diputado y que está en el Congreso y que hace esto y que hace el otro, dice, ¿qué opina usted de la política? Y yo le contesté, me equivoqué, estaba equivocado. Entonces el periodista me empezó a recriminar, me dice, bueno, ve que el Estado era importante, que los políticos no eran tan malos. No, le digo, discúlpeme, me equivoqué, me quedé corto, son muchísimo peor de lo que yo me imaginaba. President Javier Milei, thank you so much for joining The Spectator. Muchísimas gracias, Kate, por este hermoso diálogo. Gracias.